Hola, soy Mónica y esto es 1000 libros y una vida. Y hoy te traigo video reseña de uno de los mejores libros que me leí en el 2022. Si te interesa, quédate. Bueno, antes de empezar quiero dar las gracias a los nuevos suscriptores. Ya hemos superado los 80, o sea que estoy muy contenta. A ver si de aquí a un año puedo lograr a los 100 suscriptores. Y nada, lo de siempre, si no estás suscrito y me estás viendo, pues por favor suscríbete, que a ti no te cuesta nada, es gratis y a mí me haces un enorme favor. Bueno, me dejo de misterios y os cuento qué libro es el que os voy a hoy a reseñar. Y se trata de El alienista de Kalev Carr, creo que se llama así el autor. Si no, pues ya os lo pondré yo por aquí. Bueno, pues este libro es difícil de reseñar sin hacer spoiler. Aparte que tiene muchísimos personajes y tiene muchísimos acontecimientos históricos que sí que me gustaría pues destacar. Pero bueno, vayamos por partes como Jack. Bueno, es un libro que es bastante denso, si no recuerdo mal son 560 páginas. Yo de todas maneras la información así la voy a poner por aquí. Y si no recuerdo mal, se escribió en 1994. ¿Qué género es este libro? Pues no se ponen muy de acuerdo porque lo ponen como novela histórica, pero también lo ponen como novela de misterio. Yo creo que es un convenio de las dos. Tiene cosas que son históricas y también tiene pues un misterio. La historia comienza en el funeral de Theodore Roosevelt, que fue el 8 de enero de 1909, donde allí se reúnen una serie de personas para rememorar qué fue lo que les ocurrió en la primavera de 1896. Y muchos os estaréis preguntando o estaréis pensando, cónchale, a mí es que me suena el Theodore Roosevelt este. Pues sí, os suena porque Theodore Roosevelt fue presidente de los Estados Unidos, concretamente él hace el número 26 y estuvo de presidente de los Estados Unidos desde 1901 hasta la fecha de su muerte, que fue en 1909. Entonces, ¿qué pasó en esa primavera de 1896? Tengo que decir y destacar, aunque ahora seguiré hablando de este personaje, que el narrador de esta historia es John Moore. ¿Y quién es John Moore? Bueno, John Moore es un reportero del New York Times que está especializado en la crónica negra. Bueno, pues en una madrugada de marzo lo despierta Stevie, que más adelante os diré quién es Stevie, lo despierta y le dice que vaya a un lugar porque han encontrado el cadáver de un niño. Y cuando él llega allí, está en la escena del crimen, por así decirlo, está Theodore Roosevelt y está también Lázaro. Y aquí es cuando comienza la historia, cuando encuentran pues el cuerpo de ese niño, que es un niño de la calle y es un niño que ejerce pues la profesión más antigua del mundo, es decir, vende su cuerpo. ¿Cuál es la particularidad de esto? Pues una, que el niño ha sido pues mutilado, por así decirlo, o sea, ellos cuando llegan se encuentran con una escena atroz. Y otra particularidad es que el niño está vestido con ropas de niño. Aquí empieza realmente la historia y ahora os contaré los personajes y cómo se va desarrollando esta historia. Bueno,
Theodore Roosevelt, en este instante, en 1896, él es, por así decirlo, el jefe de una comisaría. Y como no se fía de sus policías, porque hay una corrupción tremenda dentro del cuerpo de la policía, encarga que investiguen pues tanto John Moore como Bledsoe, porque no se fía de los demás. Y aparte, como es un niño de los bajos fondos de Nueva York, pues es como una víctima de quinta clase. Nadie se quiere preocupar, bueno, él solo ha buscado, para nada se mete a hacer esa profesión, ya sabéis, los estigmas y demás, ¿no? Bueno, pues el Roosevelt crea como una especie de equipito donde se van a dedicar a investigar. Entonces aquí aparecen pues John Moore, que es el periodista, Lapso Chrysler, que es un alienista, yo os explicaré que es un alienista, los hermanos Isaacson, Marius y Lucius, que son unos hermanos que son de origen judío, que también os contaré ahora quiénes son ellos, y también interviene aquí Sarah Holmes, que también os contaré más cosas pues de esta chica. Y estos son los que van a componer este equipito chupi guay para intentar investigar y a ver qué es lo que ha pasado pues con este niño. Como ya he nombrado los personajes, pues voy ahora un poco a hablaros de quién es quién. Ya os conté quién era John Moore, que es el periodista, él vive con su abuela. Su abuela es un personaje bastante entrañable y además la señora está obsesionada con un caso, que eso lo contaré más tarde con los hechos históricos que narra el libro. Y nada, y tiene una vida pues de opulencia, ¿vale? Vayamos con Lapso Chrysler. Lapso Chrysler es un alienista y muchos os preguntaréis, bueno, vale, ¿pero qué es un alienista? Bueno, un alienista de aquella época era una nueva especialidad de la rama de medicina. Era como una especie de... estudiaban como psiquiatría y después ellos se especializaban en intentar curar y entender las enfermedades mentales. Es lo que hoy en día denominaríamos un analista de conducta. Bueno, el personaje de Laszlo, él es un hombre también soltero, que no tiene muy buen prestigio, porque ya os digo que esta especialidad estaba como en pañales en aquella época, y entonces lo veían como una persona excéntrica. ¿Y por qué digo esto? Bueno, pues porque John Laszlo tiene a su cargo a 3 personas que él salvó pues de la pena capital, y estos personajes también son muy importantes. Aquí tenemos a Stevie, que es el niño que llamó a John Moore para que fuera a ver el cadáver, y este niño él lo sacó de un reformatorio y él creía pues que se podía rehabilitar. ¿Por qué? Bueno, pues porque este pobre niño había vivido en la calle casi toda su vida y su único modo de subsistencia era cometiendo pequeños hurtos y demás. Entonces lo iban a meter en la cárcel y Laszlo pues lo acogió en su seno y le da como un trabajo. Y el segundo protegido que tiene Laszlo es Sirius. Y Sirius es un hombre que es negro, que había sido esclavo y por una circunstancia él asesinó a un hombre. Pero Laszlo, en el juicio que tuvo este señor, pues lo pudo rescatar y dijo que él se haría cargo de él porque no lo veía como un asesino en potencia. Simplemente ocurrió algo, que te lo explican en el libro, que hizo que este hombre pues tomara la decisión de asesinar a otra persona. Y la otra persona que tiene él a su cargo es Mary. Y Mary es la que hace como de ama de llaves. Mary es una chica que tiene un problema de afasia y también le pasa lo mismo que a Sirio. Ojo, que yo no estoy justificando que la gente cometa crímenes, pero si cuando tú sepas realmente qué les llevó a esas 2 personas a cometer tal acto,
pues tú sientes empatía y tú también hubieses hecho lo mismo, vamos a ser sinceros. Eso también tiene como una especie de institución donde, para niños y adolescentes, en donde él intenta pues que cambien sus conductas. Aparte de tener a esta gente protegida y tener pues sus instituciones, él también va a juicios para determinar y hace entrevistas a los acusados para determinar si tienen una enfermedad mental o no. También entran en escena los hermanos Isaacson, que son Marius y Lucius. Estos son dos jóvenes que son policías, pero son como los apestados de la comisaría donde Roswell es jefe. ¿Y por qué son unos apestados? Pues simple y llanamente porque estos quieren quitar las viejas costumbres de la policía, ¿no? Están en contra de la corrupción y entonces ellos son como más científicos, hacen autopsias, están muy puestos en las nuevas metodologías científicas y entonces los ven como un poco como que están medio inspirados, ¿no? Entonces, pues ellos estudian pues las nuevas métodos que están saliendo, por ejemplo, el tema de las huellas dactilares, que os hablaré más adelante, hacen autopsia, ellos hacen sus perfiles, o sea, son como unos policías modernos, como los que conocemos hoy en día, y claro, los policías antiguos pues no están muy de acuerdo con esa nueva metodología pues, que tienen estos hermanos. Por lo tanto, por eso Roswell, al saber que estos dos hermanos abogaban por un poco la modernidad de la policía, van también a formar parte de este equipo. Y por último, y no menos importante, al contrario, es un personaje muy importante, tenemos a Sarah Holmes. ¿Y quién es Sarah Holmes? Bueno, Sarah Holmes es la primera mujer que logra entrar a trabajar en una comisaría de policía como secretaria. Imaginaros esa época, 1896. Yo las fechas las recalcaré cada 2 por 3 para que os deis cuenta de que no estamos hablando del año pasado, sino estamos hablando de más de un siglo. Imaginaros una mujer poco convencional en esa época, una mujer súper moderna, una mujer muy adelantada a su época. Es una mujer que es huérfana, no tiene en sus pensamientos casarse con nadie, está en edad casadera, pero ella esas cosas de la alta sociedad pues como que no le interesan. Entonces, claro, es una mujer que sabe montar a caballo, es una mujer que ama las armas y sabe utilizarlas, y es una mujer con una inteligencia pues totalmente abrumadora. Entonces, Sarah Holmes es un personaje súper importante en esta novela porque les va dando a los chicos pues otras perspectivas y que van a ser bastante, ¿cómo decirlo?, bastante importantes para la resolución del caso. Bueno, ya tenemos el equipito formado, que os recuerdo que es John Moore, Laszlo, que es el alienista, Sarah Holmes, la secretaria que quiere ser policía, pero no puede por la época, Roswell, que va a ser como el jefe, aunque ellos tienen libertad total para hacer lo que ellos quieran, y los hermanos Isaacson. Bueno, pues aquí empieza ya la historia, ¿no? Encuentran al niño este pobre, que vende su cuerpo pues muerto y mutilado y demás en unas circunstancias muy extrañas, y a ellos se les enciende la bombilla y recuerdan un caso que tienen sin resolver de dos hermanos que se encontraron unos años atrás en las mismas circunstancias. Y aquí ya empieza una vorágine. Vamos a ver, en primer lugar tenemos el Nueva York ostentoso. La cara B, vamos a meternos de lleno en lo que es el inframundo de Nueva York. Pues gente, sobre todo inmigrantes italianos que son sumamente pobres, niños que viven en la calle, niños y niñas que para sobrevivir los captan las mafias y tienen que vender su cuerpo. ¿Quiénes son los que consumen los cuerpos de estos menores? Pues ni más ni menos que la alta sociedad de la época.
vamos a encontrar mucha miseria, cómo ellos que están en la cara A se tienen que sumergir en la cara B, porque este solo es el primer asesinato, después van habiendo varios más con las mismas características y esto es como un sinfín de crímenes que tienen que intentar pues, atrapar al culpable. Y vosotros pensaréis, bueno, pero ellos solos no lo harán. Pues sí, lo hacen ellos solos. Ellos tienen que lidiar primero con el AMPA, que es el que lleva todos los negocios, vamos a decir así, clandestinos, las tabernas, los burdeles, tienen que lidiar con esta gente. Después los policías antiguos intentan entorpecer la investigación de ellos porque hay una corrupción absoluta de estos policías. ¿Por qué? Porque esta gente, estos policías antiguos, por así decirlo, cobran comisiones pues, para mantener un poco en clandestinidad este tipo de antros. Entonces, pues los policías viejos no les interesa mucho que se descubra quién es pues el perpetrador, ¿no? O el asesino en serie que está acabando con estos niños. Total, son niños que nadie les va a echar de menos, son niños de la calle. Entonces, pues como son víctimas de quinta categoría, pues tampoco a ellos les interesa mucho. Y por si fuera poco, con la iglesia hemos topado. También vamos a ver cómo la iglesia intenta también tapar pues sus pequeños vicios ocultos. Vamos a dejarlo así. Bueno, y esta es la premisa del alienista. Como un grupo de personas muy capacitadas van en busca de un asesino en serie que es súper escurridizo. Bueno, el primer hecho histórico que nos encontramos es que la abuela de John Moore, que es una viejecita así como muy tierna, por así decirlo, muy de la época, la señora está obsesionada con el caso de Henry Howard Holmes, o más conocido como Dr. Holmes o como H.H. Holmes. Y ustedes me diréis, vale, Mónica, ¿y este ahora qué puñetas es? Bueno, H.H. Holmes o el Dr. Holmes fue un asesino en serie. Es que tengo aquí un libro que ya os lo enseñé una vez, que es en el mapa de crimen, y aquí viene el asesino en Chicago. Este pasó en Chicago, como veis. A ver si lo veis bien, os lo enseño un poco. Vale, este señor tenía un hotel, era dueño de un hotel que lo llamaban el Hotel de los Horrores. Es decir, tú entrabas en ese hotel y no salías con vida, porque el tío tenía pues muchas trampas y entonces pues los huéspedes que se iban a quedar allí pues nunca salían con vida. Entonces este tipo, el H.H. Holmes, pues no era un médico, era médico, pero él tenía ya varios delitos atrás. Lo habían condenado también por robar cadáveres, por falsificador, o sea que el tipo es que era una joya, ¿vale? Y entonces pues a este tipo logran capturarlo, por fin, y se cree, y se cuenta y se dice que tiene a sus espaldas como mínimo 300 víctimas. Contabilizadas en total, o sea, las que son reales, son 27 mujeres, hombres y niños. Como dato curioso de H.H. Holmes, hay una teoría que dice que H.H. Holmes fue también Jack el Destripador. ¿Y por qué os digo esto? Vale, porque por lo visto H.H. Holmes, en la época donde se acometieron los asesinatos de Jack el Destripador, pues el señor estaba en Londres. Y si nos atenemos a las teorías tan que dicen que podría ser un médico, un viajero, demás, pues este señor tiene todas las papeletas. ¿Por qué también se cree que es Jack el Destripador? No solo porque estuvo en esa época, sino porque ellos creen que los asesinatos que hubo en Whitechapel, pues él fue como una especie de ensayo y que después ya depuró pues su modus operandi. Porque también fue un caso, el de H.H. Holmes fue un caso súper mediático en Estados Unidos porque
él hizo ese hotel, famoso el Hotel de los Horrores, justo cuando se estaba haciendo pues la exposición universal en Chicago. Entonces él hizo su hotel pues cerca y claro, como aquello era un acontecimiento tan fantástico, pues claro, la gente se hospedaba allí y ese hotel era pues una cámara de los horrores. De hecho, aquí en este libro te viene cómo venía, cómo estaba hecho el hotel, ¿no? Las trampas que tenía y demás. Y lo capturaron pues porque lo pillaron con las manos en la masa y bueno, y este hombre pues terminó, ya sabes cómo, ¿no? Pues en la horca. Bueno, el segundo personaje histórico que aparece por aquí, bueno, histórico, estos no es que sean muy históricos, son criminales, pues famosos, ¿no? John Moore, para hacer bien su trabajo, no se le ocurre otra cosa que entrevistarse con Jesse Pomeroy. Y me diréis, vale, Mónica, ¿y quién es Jesse Pomeroy? Bueno, pues Jesse Pomeroy fue un niño asesino, está considerado como el primer niño asesino en serie. Condenado, fue el primer niño así como condenado fue condenado a pena capital, pero como al ser tan joven, pues éticamente como que no lo tenían muy claro y demás. Total, que se pasó casi toda su vida en la cárcel y él murió ya, no murió muy mayor, pero ya estaba muy enfermo y demás y al final pues murió, ¿no? Y entonces él va a entrevistarse con ese niño que ya es adulto para preguntarle cosas sobre cómo piensa pues un asesino en serio. También en el libro sale a colación pues el primer caso que se resolvió por por huellas dactilares, que eso fue en Buenos Aires en 1890. Y otra cosa que sale, que también saca mucho a relucir, es el tema de la tabla de sinóptica de los rasgos fisionómicos. Aquí en mi libro de los mapas del crimen viene una especie de cronología de todas las cosas que fueron descubriendo y aquí viene la tabla de los rasgos morfológicos. Esto también sale a colisión en el libro. Esto, si no recuerdo mal, esto es de 1800 también un poco. 1881, sí, 1881 aproximadamente. O sea, son cosas que estaban prácticamente en pañales. Daros cuenta que estamos hablando de 1896. Entonces, el libro, como ya veis, aparte de tener sus connotaciones históricas, tiene un misterio que resolver. Nos traslada súper bien a la época 1896, nos va a describir cómo eran esas calles, cómo era la cara B del Nueva York, cómo está metida esa corrupción policial, política, religiosa, y cómo esas víctimas son catalogadas como víctimas de quinta clase, porque total, son niños de la calle, que le importan a esos niños, ¿no? Bueno, y entonces aquí ya vamos descubriendo cómo ellos van avanzando en la investigación, porque les cuesta, ya sabéis que no tenían pues muchos medios para poder hacerlo más rápido, más todas las trabas que les van poniendo, las zancadillas que le hace la policía, las zancadillas que le pone el AMPA, las zancadillas que le pone la iglesia, y es todo como una contrarreloj para averiguar quién es el asesino. Y aquí me paro ya, pero no quiero contaros nada más porque quiero que leáis el libro, porque es un libro que merece muchísimo la pena. Es un libro que a mí realmente me fascinó por lo bien escrito que está, por lo bien documentado. Los personajes están súper bien estructurados, con su psicología. Es un libro fantástico, la verdad. También vi la serie no me gustó nada, me parece un truño total. Los pusieron como personajes secundarios y a mí eso me enfadó mucho. Y poco más, que leáis este libro, de verdad, os lo súper recomiendo. Es de lo mejor que me he leído, que me leí el año pasado. Estoy entre este y ya os dije que obedeceré a Dios, que también os haré la video reseña en breve, porque también quiero comentar ese libro, pero este libro de verdad tiene todos los ingredientes para que a mí un libro me guste. Cosas históricas, cosas reales, un misterio, o sea que está genial este libro. O sea que
pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que no se os haya hecho pesado. Yo espero que no se me haya hecho muy largo. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo, a ver qué sorpresitas os traigo, que todavía no lo sé. Bueno, si lo de siempre, si os ha gustado, darle like, comentar, si habéis leído el libro o la serie, me gustaría saber vuestra opinión. Si os ha llamado la atención, si os pica la curiosidad. También tiene una segunda parte que no la he leído, a ver si la puedo leer este año, pero la quiero leer más adelante, con tiempo, porque la quiero disfrutar. Es que tengo esta con tan buen sabor de boca que me da tanto miedo leerme la segunda parte y que no me guste, que tengo un poco de pavor con eso. Entonces quiero dejar pasar un tiempito y seguir digiriendo esta novela, porque me la leí en septiembre y ya os digo que todavía la tengo aquí, porque me fascinó. Bueno, pues hasta aquí, un besito y nada, darle like, comentar y suscribiros si no estáis suscritos.